Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón virtual donde desentrañamos los misterios, analizamos las tendencias y celebramos la magia del mundo del espectáculo. Espero que estén listos y con sus palomitas a mano para un viaje fascinante, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, generando olas de opiniones encontradas y encendiendo debates apasionados: la decisión de Can Yaman. Prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de una elección que ha tomado este talentoso actor turco, un verdadero ícono de la pantalla, y que ha provocado un gran debate entre sus fans más acérrimos y la crítica más mordaz: su decisión de no participar en escenas de amor. Sí, lo han oído bien. El galán que nos ha robado el aliento con sus interpretaciones románticas ahora le dice no al amor en pantalla. ¿Por qué tomó esta valiente decisión? ¿Qué se esconde detrás de esta postura que ha sacudido los cimientos de su carrera y de la industria del entretenimiento en general? ¿Cuáles son las implicaciones, las consecuencias y las repercusiones a largo plazo de este cambio radical? Todo esto y mucho, mucho más, lo vamos a explorar a fondo en este vídeo. Pero antes de que nos adentremos en este tema tan jugoso, tan controvertido y tan lleno de matices, quiero pedirles un favor enorme, un pequeño gesto que significa un mundo para nosotros. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir este oasis cinéfilo y les gusta el contenido que ofrecemos, si se sienten identificados con nuestra pasión por el séptimo arte, no olviden suscribirse al canal. Únanse a nuestra gran familia de amantes del cine. Y por supuesto activen la campanita, esa pequeña joya virtual que les notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, nuestras reseñas y nuestros debates apasionados. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias. Gracias desde el fondo de nuestros corazones por su apoyo constante, incondicional y absolutamente invaluable. Sus likes, esos pequeños gestos que demuestran que estamos en sintonía, sus comentarios, esas valiosas opiniones que enriquecen cada discusión, y sus compartidos, esa forma maravillosa de expandir nuestra comunidad, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes, contenido que esperamos que disfruten, que les haga pensar y que los entretenga. Así que sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos al grano. Que comience el análisis. Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza, que evoca imágenes de romance, aventura y talento. Un nombre que se ha convertido en sinónimo de éxito en el mundo del entretenimiento. Este actor turco ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta con su carisma magnético, su talento innato y su innegable atractivo físico, una combinación que lo ha catapultado a la fama internacional. Lo hemos visto brillar, protagonizar y enamorar en exitosas series que han batido récords de audiencia, como Erkenci, donde su química con Demet Özdemir era palpable, y Dolunay, donde su romance con Özge Gürel nos mantuvo al borde del asiento. En estas series sus escenas románticas, cargadas de pasión, ternura y sensualidad, han hecho suspirar a miles, a millones de fans alrededor del mundo, convirtiéndolo en el arquetipo del galán turco. Sin embargo, recientemente Can Yaman ha dado un giro inesperado, un volantazo radical en su carrera, al anunciar públicamente que ya no participará en escenas de amor en sus proyectos futuros. Esta decisión, como era de esperarse, ha generado una gran controversia, una tormenta de opiniones divididas y ha abierto un debate profundo y necesario sobre el papel de las escenas románticas en la televisión y el cine, sobre la representación del amor y la sexualidad en la pantalla y sobre la libertad creativa de los actores. Pero ¿cuáles son las razones, los motivos, los fundamentos que llevaron a Can Yaman a tomar esta valiente decisión? ¿Qué hay detrás de este cambio de rumbo que ha desconcertado a muchos y ha generado tanta especulación? Bueno, según ha explicado el propio actor en diversas entrevistas, en conversaciones con medios de comunicación y en declaraciones a sus fans, su principal motivación es alejarse, distanciarse, romper con la imagen de galán romántico, que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, una imagen que, si bien le ha traído fama y reconocimiento, también siente que lo encasilla y lo limita. Can Yaman busca ser reconocido por su talento actoral en su totalidad, por su capacidad para interpretar personajes complejos, multifacéticos y desafiantes, que exploren diferentes facetas de su personalidad y que le permitan mostrar su versatilidad como actor, más allá de su atractivo físico, que si bien es innegable, no es lo único que tiene para ofrecer. Él siente que las escenas de amor, aunque populares entre el público, que las disfrutan y las esperan, a menudo eclipsan su trabajo actoral, desvían la atención de su interpretación y limitan su potencial para explorar otros géneros, otros roles y otros desafíos artísticos.
Además, Can Yaman ha expresado públicamente su preocupación por la objetificación de los actores y actrices en la industria del entretenimiento, una práctica que lamentablemente sigue siendo común y que cosifica a los artistas, reduciéndolos a meros objetos de deseo. Él considera que las escenas de amor, en muchos casos, contribuyen a perpetuar esta objetificación, a reducir a los actores a meros cuerpos sin valorar su talento, su trabajo artístico, su dedicación y su esfuerzo. Al negarse a participar en este tipo de escenas, Can Yaman busca desafiar estos estereotipos, romper con los roles preestablecidos y promover una imagen más respetuosa y digna de los artistas. Una imagen que valore su talento por encima de su apariencia física. Otra razón importante e íntimamente ligada a su bienestar personal, detrás de esta decisión es el deseo de Can Yaman de proteger su vida personal y su intimidad, de establecer límites claros entre su vida pública y su vida privada. El actor ha experimentado en carne propia el acoso constante de los paparazzi, la invasión de su privacidad por parte de los medios de comunicación y la presión constante de los fans y los medios por conocer detalles de su vida sentimental. Al evitar las escenas de amor, que a menudo generan especulaciones sobre su vida personal, Can Yaman busca reducir el interés en su vida sentimental, mantener un mayor control sobre su imagen pública y proteger su intimidad, un derecho fundamental que todos merecemos. Ahora bien, es importante destacar que la decisión de Can Yaman no ha sido unánimemente bien recibida. Como suele suceder con las decisiones que desafían las normas establecidas, ha generado una gran división de opiniones. Algunos fans y críticos consideran que las escenas románticas son una parte esencial de las series y películas, que son necesarias para contar historias de amor, para explorar la intimidad humana y para conectar emocionalmente con el público. Argumentan que la renuncia del actor a este tipo de escenas podría afectar negativamente su carrera, su popularidad y su capacidad para seguir enamorando a su público. Afirman que las escenas de amor son necesarias para desarrollar la trama, para mostrar la evolución de las relaciones entre los personajes y para crear momentos memorables que queden grabados en la memoria del espectador. Sin embargo, otros apoyan incondicionalmente la decisión de Can Yaman y la consideran un acto de valentía, de coherencia con sus principios y de respeto por sí mismo. Estos fans creen que el actor tiene derecho a elegir los roles que quiere interpretar, a definir los límites de su trabajo y a defender su integridad artística. Además, confían en que Can Yaman podrá seguir demostrando su talento actoral en otros géneros, en otros roles y en otros proyectos, sin necesidad de recurrir a las escenas románticas, que si bien son populares, no son la única forma de contar historias. Y es que más allá de la controversia, la decisión de Can Yaman plantea una serie de interrogantes importantes, de cuestiones fundamentales sobre el papel de las escenas de amor en la industria del entretenimiento, sobre la forma en que se representa el amor y la sexualidad en la pantalla y sobre la libertad creativa de los actores. ¿Son realmente necesarias las escenas de amor para el éxito de una serie o película? ¿Pueden existir otras formas de explorar el romance y la intimidad sin recurrir a escenas explícitas? ¿Cómo afecta la objetificación de los actores y actrices a su salud mental, a su autoestima y a su desarrollo profesional? Estas son preguntas complejas, preguntas que no tienen una respuesta fácil y preguntas que merecen ser debatidas a fondo. Sin embargo, la valentía de Can Yaman al plantear estas cuestiones ha abierto un debate necesario y ha invitado a la reflexión sobre la forma en que se produce y se consume el contenido audiovisual, sobre la forma en que se trata a los actores y actrices y sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores de exigir un contenido más diverso, inclusivo y respetuoso. Además, la decisión de Can Yaman podría tener un impacto significativo en la industria del entretenimiento en Turquía y en otros países, un impacto que podría extenderse a otras industrias y a otros ámbitos de la sociedad. Su ejemplo podría inspirar a otros actores y actrices a tomar decisiones similares, a defender sus principios y valores y a exigir un trato más digno y respetuoso. También podría influir en la forma en que se escriben y se producen las series y películas, fomentando la creación de contenido más diverso, inclusivo y respetuoso con los artistas, contenido que explore diferentes perspectivas y que desafíe los estereotipos. Pero, ¿qué le espera a Can Yaman en el futuro? ¿Cuáles son sus próximos proyectos y cómo piensa seguir desarrollando su carrera? Bueno, el actor ya ha anunciado que está trabajando en nuevos proyectos que exploran otros géneros, otros roles y otros desafíos artísticos. Lo veremos en papeles más desafiantes y complejos, donde podrá demostrar su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público de una manera diferente, una manera que trascienda su atractivo físico y que valore su talento como actor. Por ejemplo, Can Yaman ha participado en la serie italiana Viola come il mare,
donde interpreta a un inspector de policía, un rol que le permite explorar su lado más dramático y aventurero, alejándose de la imagen de galán romántico que lo ha caracterizado. Además, el actor está involucrado en proyectos humanitarios y sociales, demostrando su compromiso con causas importantes y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor, un lugar más justo, más equitativo y más solidario. En definitiva, la decisión de Can Yaman de no participar en escenas de amor es un acto de valentía, una declaración de principios y un llamado a la reflexión que ha generado un debate importante sobre el papel de los actores y actrices en la industria del entretenimiento, sobre la objetificación, la intimidad y la necesidad de crear contenido más diverso y respetuoso. Y ahora, mis queridos cinéfilos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad, de esta exploración a fondo sobre la decisión de Can Yaman y sus implicaciones. Para resumir, hemos visto cómo Can Yaman, buscando alejarse de la imagen de galán romántico y proteger su intimidad, ha tomado la valiente decisión de no participar en escenas de amor. Esta decisión, aunque controvertida, ha abierto un debate importante sobre la objetificación de los actores y actrices y la necesidad de crear contenido más diverso y respetuoso. Hemos explorado las razones detrás de esta postura y su posible impacto en la industria del entretenimiento. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Están de acuerdo con la decisión de Can Yaman? ¿Creen que las escenas de amor son necesarias en las series y películas? ¿Cómo creen que esta decisión afectará su carrera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que juntos hacemos crecer esta comunidad de amantes del cine y las series. Hasta la próxima y que tengan un día espectacular.